Buenas tardes, los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que está programado para el día de hoy y que tiene como título El Fideicomiso, un aliado en obras públicas. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes y sobre todo a nuestros invitados de COFIDE, quienes van a compartir el tema el día de hoy, nos van a exponer este importante tema el día de hoy. Como ya saben, los que nos han venido siguiendo durante todos estos meses, la semana pasada hemos terminado los 24 temas que comprenden el programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado, los 12 temas principales que están en pantalla que ya han sido dictados, los 12 temas complementarios que también ya hemos dictado. La semana pasada dictamos mitos y verdades en las contrataciones con el Estado. El día de hoy tenemos este importante tema, porque, bueno, creo que ustedes comprenden que me merezco un descanso, ¿no? Son 24 semanas que he estado acompañándolos y dictándolos todos los jueves, y voy a descansar algunas semanas invitando a expertos, ponentes, en temas que están siempre relacionados con las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, les hablaba yo en alguno de estos seminarios que ya se han dado unos cambios a la normativa, ¿no? Salió el decreto supremo reciente que modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y en ella hay unos artículos que nos hablan de los fideicomisos en adelantos de obras públicas. Y también el 25 de septiembre pasado, ¿no? En Andina, en el diario Andina, ¿no? Se publicó esta nota que estamos viendo en pantalla: fideicomisos de adelantos de obras mejoran opciones para MIPES constructoras. Entonces, pues, estamos ante un panorama que requiere que nosotros conozcamos algo más, que son temas un poco novedosos y que queremos compartir con ustedes para reforzar este programa que hemos venido desarrollando durante todas estas semanas. A raíz de esta nota que encontré en Andina y de la publicación que salió en el peruano del decreto supremo que modifica el reglamento, me inquieté y le envié un correo a nuestros amigos de COFIDE, ¿no? Invitándolos a hacer un evento de forma conjunta, y les agradezco mucho por la aceptación que tuve, porque me contestaron de inmediato, creo que fue, no sé si fue el mismo día o al día siguiente, ¿no? Aceptando esta invitación, y los tenemos hoy día con nosotros para que ellos puedan hablarnos más de este tema. Como yo les expliqué en alguna especialidad, yo más me especializo en bienes y servicios, obras veo muy poco, y este tema va más centrado a lo que es obras. Entonces necesitamos pues contar con las personas que conozcan más de la materia para que todos podamos aprender de esto. Entonces tenemos en esta tarde a dos funcionarios de COFIDE, a José Céspedes Chumo, que es economista de la Universidad Ricardo Palma, con maestría, con mención en finanzas en la Universidad de San, con más de 20 años de experiencia en banca, en las áreas de microempresa y pequeña empresa, ¿no? Actualmente es subgerente del Departamento de Generación de Negocios Fiduciarias de COFIDE. Y tenemos a Martín Balbuena Suito, quien es abogado de la Universidad de Lima, con más de 13 años de experiencia, con maestría en Derecho Internacional, en las Business Law Certificate, y también actualmente se desempeña funciones en COFIDE como ejecutivo en el Departamento de Generación de Negocios Fiduciarios. Quiero pedirles a ambos, primero que se tomen unos cuantos minutos para saludar, y luego ya ellos comienzan la exposición y me van indicando el cambio de las diapositivas conforme vayamos avanzando. Gracias por su asistencia, gracias por apoyarnos en esta importante labor que consideramos que es capacitar a los proveedores del Estado, para que podamos perfeccionar este sistema de contratación pública. Martín, José, les cedo la palabra para que primero saludemos y luego ya ustedes comienzan la exposición y me van avisando cómo cambiamos las diapositivas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Oscar. A todos y cada uno de los presentes en este seminario, les damos las gracias por el tiempo que le están dedicando a esta capacitación. Créanos que nosotros en COFIDE estamos permanentemente preocupados por divulgar el servicio fiduciario y específicamente el tema de fideicomisos a nivel de la micro y pequeña empresa y también a nivel de instituciones públicas,
porque consideramos que el fideicomiso es un aliado estratégico para el desarrollo de la MIPYME y de la economía del país. Gracias, Oscar, nuevamente por la invitación y gracias a todos ustedes quienes están presentes el día de hoy, justamente escuchando, digamos, esta experiencia que tiene COFIDE justamente administrando los fideicomisos y más aún enmarcados, digamos, dentro de la ley, ¿no? La 30225, que es la ley de contratación de Estados y su reglamento operativo, para que justamente puedan conocer un poco más las bondades que tiene el fideicomiso y cómo se ha convertido con el tiempo en un aliado estratégico, como bien señaló José anteriormente, para que justamente se destrabe esta cartera pesada de obras públicas que lamentablemente a veces por una falta digamos, de apetito por el lado del sistema financiero, a veces se ven, digamos, muchas de estas, digamos, imposibilitadas a poder acceder a una carta fianza, entonces por ende tienen que recurrir a otra herramienta financiera como es el fideicomiso, justamente para que puedan finalmente, digamos, servir o fungir de garantía finalmente para poder acceder a estos adelantos de obra y con ello justamente poder ejecutar la obra en beneficio realmente del país. Así que gracias nuevamente, Oscar. José, te cedo la palabra para que puedas dar inicio a la presentación y encantado de poder escucharlos más adelante y poder resolver las consultas, aclarar las consultas que usted puede tener en torno a esta presentación. Gracias nuevamente. Oscar, comencemos con la exposición, por favor. Quiero comenzar la exposición, que es muy ejecutiva, muy breve. Como se habrán dado cuenta, vamos a compartir esta exposición en una primera parte a mi cargo y una segunda parte final y la más importante, entiendo yo, que va a generar muchas preguntas a cargo de Martín. Pero no quiero dejar de comenzar esta exposición sin darles a conocer, para aquellos que aún no conocen exactamente, qué es COFIDE. COFIDE es el Banco de Desarrollo del país. Es propiedad del Estado, tenemos ya 51 años en el mercado. Somos parte del sistema financiero nacional y somos regulados por la Superintendencia y Banco y Seguro. Somos un banco de segundo piso. ¿Qué quiere ser un banco de segundo piso? Que nuestros clientes finales no son la micro y pequeña empresa del país, sino son el sistema financiero que a través de estos aliados estratégicos que tenemos, véase bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y las anteriormente denominadas PYME, llegamos a este importante sector de la economía. Y tenemos para justamente fomentar el desarrollo del país varias estrategias o líneas de negocio. A través de la inversión productiva nosotros llegamos a las empresas privadas con financiamiento que llamamos estructurado. Y nosotros también acompañamos al Estado en todo el desarrollo de infraestructura, léase APPs. Y tenemos nuestra clásica línea de intermediación financiera que se canaliza, como lo vuelvo a repetir, a través del sistema financiero nacional, principalmente cajas municipales y cajas rurales, para llegar a la MIPYME del país. Somos un banco de desarrollo y por lo tanto tenemos un programa que lo que busca es la inclusión financiera y la bancarización. Por eso existe el PRIDER, que es el Centro de Desarrollo Empresarial. ¿Qué es el PRIDER? El PRIDER es un programa muy exitoso que ha conseguido premios a nivel nacional, que lo que busca es agrupar, primero que se desarrolla en comunidades muy alejadas, y lo que busca es justamente fomentar primero el ahorro comunal, y a través de este ahorro comunal, con un asesoramiento durante más de 3 años por COFIDE, generar la semilla para que estos asociados comiencen a formar pequeñas empresas que hagan que sus ingresos familiares se incrementen y puedan salir, digamos, del nivel de subsistencia o de extrema pobreza en la que pueden estar inmersos. Tenemos muchos casos de éxito, tenemos la exportación de flores y de paltas a través del PRIDER y de las uniones únicas de crédito. Es un programa muy exitoso que está tanto en el oriente como en la sierra del país y como les digo, es un aliado para fomentar la bancarización en el país. Y bueno, somos un banco y por lo tanto tenemos un portafolio muy interesante de bonos y de tesorería que a ciertos tipos de fideicomisos nosotros le aplicamos para beneficio de nuestros clientes. Adelante, por favor. Nosotros, como Banco de Desarrollo,
siempre estamos acompañando en las estrategias que el Estado peruano desarrolla para el bien de la economía del país. Básicamente cumplimos un rol anticíclico y eso se ha demostrado cuando llegó al país la pandemia del COVID-19, donde fuimos elegidos por el Estado para implementar todos y cada uno de los fideicomisos que el Estado lanzó para evitar que se rompa la cadena de pago. Como lo mencioné también, fomentamos el acceso al financiamiento a través de estas uniones de crédito, fomentamos la inclusión financiera, buscamos el desarrollo de sectores estratégicos en el país y siempre actuamos bajo un enfoque de triple resultado. Siempre buscamos que nuestras operaciones, tanto de fideicomisos como en las que participamos con estructuras financieras, tengan un triple impacto. Esto es, cumplan un rol social, un rol ambiental y un rol económico en beneficio de la sociedad. Adelante, por favor. Estos 51 años que tenemos en el sistema financiero nos han permitido obtener reconocimientos a nivel nacional y también internacional. Nosotros tenemos buenas clasificaciones de riesgo de entidades calificadoras internacionales como Standard & Poor's y Fitch, y a nivel nacional por Moody's y Apoyo Consultoría. En el tema de fideicomisos, hablando específicamente de este servicio financiero, tenemos una certificación ISO 9001-2015, que lo que busca es estandarizar los procesos tanto de generación como de administración de fideicomisos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero para qué me puede servir un ISO a mí como micro y pequeña empresa que COFIDE lo tenga? Le sirve porque al estar estandarizados nuestros procesos, para COFIDE no hay un cliente pequeño. Para COFIDE, a los clientes, al tener un ISO, nuestros procesos están estandarizados y por lo tanto, sea un cliente pequeño o un cliente grande, los tratamos de la misma manera para la implementación y apoyo a través de estructura fiduciaria. Como somos un banco que emitimos en algunas oportunidades bonos temáticos, bonos verdes, tenemos por la Bolsa de Valores de Lima el sello de buenas prácticas de gobierno corporativo, que lo que quiere decir esto es que transmitimos al mercado información veraz y fidedigna de la marcha económica y financiera de COFIDE. Y bueno, adicionalmente tenemos premios por tener una responsabilidad social laboral buena, somos una empresa socialmente responsable, ahí queremos calificar nosotros como un banco verde, estamos tratando de certificar nuestra huella de carbono, y bueno, en el pasado hemos sido favorecidos con el Great Place to Work, ¿no? Adelante, por favor. Ya entrando un poco más a nuestra experiencia fiduciaria, les mencioné al inicio de mi exposición que COFIDE tiene 51 años en el mercado. Y de esos 51 años, la mitad de ese tiempo, más de 25 años, nosotros llevamos desarrollando estructura fiduciaria. Nuestras primeras estructuras fiduciarias fueron de la mano con el Banco Central de Reserva, donde nosotros comenzamos a administrar líneas de crédito para el sector exportador. Y después de eso fuimos los únicos en el sistema fiduciario, tanto privado como público, en administrar fideicomisos que otros fiduciarios no hacen, como son los fideicomisos de crédito y los fideicomisos de cobertura, que más adelante les voy a dar una pequeña explicación. Esa experiencia y la confianza que nos han dado nuestros clientes nos permiten en la actualidad manejar un stock de más de 190 fideicomisos y administrar patrimonios fideicometidos por más de 4.500 millones de dólares. Eso refleja la confianza de empresas como las de ustedes, tanto públicas como privadas, en COFIDE como fiduciario y en el buen desempeño que COFIDE realiza para administrar los encargos de empresas que confían en nosotros. En ese sentido, somos la primera institución financiera pública en administrar los mayores montos de fideicomisos en el país.
de lejos la segunda empresa pública, digamos, una relación mínima de 5-1, tanto en número de fideicomisos como en monto de patrimonios administrados. Adelante, por favor. Nosotros, como COFIDE, tenemos un objetivo estratégico: convertirnos en el fiduciario de las entidades públicas. Sin embargo, eso no mella nuestra capacidad para poder contratar con las empresas privadas. Y como ustedes ven en las láminas, nosotros, si bien tenemos más fideicomisos con entidades públicas, también contratamos con empresas privadas como las de ustedes, tanto en fideicomisos de garantía, inmobiliario, de garantía y pagos. Y con el Estado nos especializamos principalmente en fideicomisos de gestión, fideicomisos de crédito y fideicomisos de cobertura. Ahí me voy a permitir 2 minutos en explicar cada una de estas estructuras fiduciarias para que ustedes puedan entender qué hay detrás de cada de estas palabras. Y es rápido. Un fideicomiso de gestión es prácticamente cuando a COFIDE le entregan la marcha de una empresa prácticamente. O sea, le dicen: COFIDE, por favor, tú administrame todo el negocio. Ahí hemos tenido, no son muchos, porque son fideicomisos muy complejos, que demandan mucha operatividad y mucha mano de obra. Hemos tenido casos exitosos de fideicomisos que hemos administrado. Uno emblemático que actualmente está vigente es el fideicomiso Infogas, que es el sistema de control de carga de gas natural vehicular, que lo que busca es el cambio de la matriz energética de los autos de gas, de gasolina o de petróleo a gas natural vehicular. Para nosotros es un fideicomiso gestión, porque administramos toda la cadena, desde la adquisición del primer kit, la conversión, el financiamiento y la recuperación y la supervisión del vehículo a gas natural vehicular. Los fideicomisos de crédito, por su parte, normalmente recibimos dinero del Estado, llámese el Ministerio de Economía, llámese un ministerio, llámese un gobierno regional, para que COFIDE establezca un programa de crédito principalmente enfocado a la micro y pequeña empresa. Entonces ahí COFIDE lo que hace es establece un reglamento de crédito, nos asociamos con algunos intermediarios financieros para que estos canalicen los recursos trasladados al fideicomiso. Un fideicomiso emblemático para COFIDE, que muchos de ustedes lo deben haber conocido, es el fideicomiso del Fondo Mi Vivienda, que lo que busca es fomentar la vivienda de interés social para la gran mayoría de familias del país. Es un fideicomiso muy grande que administra COFIDE y que es un fideicomiso de crédito. Por su parte, los fideicomisos de cobertura lo que buscan es no dar créditos, sino más bien garantizar los créditos que el sistema financiero nacional otorga a la micro y pequeña empresa, y en algunos de los casos de un fideicomiso que tenemos Fondo Crecer, garantiza también a la empresa exportadora. Entonces, la diferencia es que en el de crédito damos dinero a través del fideicomiso y en los de cobertura lo que otorgamos, eso es una garantía. ¿Una garantía ante qué? Ante que si la MIPE tiene problemas en el pago del crédito, el fideicomiso va a cubrir la deuda ante la entidad financiera. Los clásicos fideicomisos de garantía son los que prácticamente se inició el fideicomiso en el país. Es donde el cliente nos entrega un bien, sea bien un bien inmueble o mueble, que le va a servir a él para garantizar una obligación con un tercero. Por ejemplo, estos fideicomisos se están convirtiendo en la garantía premium para el sistema bancario, porque en lugar del sistema bancario tomar una tomar una hipoteca o una prenda industrial, lo que hacen es, le dicen a su cliente: constituye un fideicomiso y pon en el fideicomiso esos bienes, porque son de mucho más rápida, digamos, realización para la entidad financiera. Los inmobiliarios, en los inmobiliarios nosotros, como bien se dice, desarrollamos de la mano de un constructor un proyecto inmobiliario en su integridad, porque ahí nos entregan originalmente el terreno, y a partir del terreno y la transferencia al fideicomiso de los flujos de préstamos y de los adelantos que pudiera obtener, se va desarrollando la obra hasta la independización y entrega del bien a los adquirientes de estos. Y finalmente tenemos lo de garantía y pagos. Ahí lo que
el trabajo fiduciario que hacemos es recibimos flujos dinerarios para trasladarlos de acuerdo a instrucciones de nuestros clientes a determinadas empresas o instituciones para cumplir un fin específico. Entonces, esos son los tipos de fideicomisos que nosotros manejamos. Muchos de ellos se combinan para establecer estructuras fiduciarias. Adelante, por favor. Entrando ya a temas concretos de ejemplo de fideicomisos, y ustedes lo deben saber, COFIDE fue designado, y lo dije hace un momento, por el Estado para manejar el tema de Reactiva Perú. A través del Fideicomiso Reactiva Perú, del programa Reactiva Perú, porque en realidad este es un programa muy complejo, incluyó una comisión de confianza y un fideicomiso de titulización, que no quiero entrar en detalles para no marearlos, pero fue un fideicomiso muy complejo en el que se canalizaron coberturas por alrededor de 60.000 millones de soles. Ha tenido muchos detractores, y lo digo transparentemente, este fideicomiso, porque muchos dicen y piensan que llegó solo a la mediana y gran empresa y empresas corporativas, pero eso es un gran error. En realidad, este fideicomiso benefició en gran medida a la micro y pequeña empresa. ¿Y por qué? Porque dentro de las entidades que tomaron Reactiva Perú estuvieron financieras y cajas municipales y cajas rurales, que su ticket de venta son justamente la micro y pequeña empresa. Entonces, este programa lo consideramos muy exitoso, aún está vigente, ya no se dan coberturas, pero se benefició grandemente a la micro y pequeña empresa y tuvo un alcance a nivel nacional, tanto en la costa, en la sierra, como en la selva del país. Adelante, por favor. Aunado al programa Reactiva Perú, también estuvieron 3 FAES, que fueron básicamente coberturas también que se dio a ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, el FAE MIPE fue para la micro y pequeña empresa, el FAE Turismo se dedicó exclusivamente para empresas dedicadas al sector turismo, y el FAE Agro, como su nombre lo dice, a empresas dedicadas al agro. Unos más exitosos que el otro, pero todos llegaron a terminar la firma del contrato de fideicomiso y su implementación, y estuvieron presentes en el momento de la pandemia del COVID-19 para apoyar a la micro y pequeña empresa del país. Y también tenemos un fideicomiso del COVID-19 también creado por el Estado, que la característica de este fideicomiso es que no solo se dedicó a la micro y pequeña empresa, sino también garantizó la reprogramación de créditos de consumo personales, hipotecarios, vehiculares, y también para MIPES de personas naturales. Un programa muy exitoso también, que estuvo vigente y que también apoyó a la población en general. Adelante, por favor. Ya para terminar los ejemplos de fideicomisos, quiero que ustedes sepan es que los fideicomisos que constituye COFIDE trascienden a la economía nacional y generan desarrollo, generan empleo. Están los fideicomisos constituidos con los gobiernos regionales amazónicos. Estos fideicomisos lo que buscan es el desarrollo de obras de infraestructura. Los recursos que ustedes ven ahí asignados a cada uno de estos fideicomisos no se pueden dedicar a otra cosa que no sean al desarrollo de obras de infraestructura. Y una característica adicional de estos fideicomisos es la duración de los mismos. Cada uno de estos fideicomisos tiene una duración de 30 años, que es el plazo máximo que la ley del sistema financiero permite para la constitución de fideicomisos. ¿Qué se gana con la duración de esos 30 años? Que perdure en el tiempo el objetivo por el que se creó el fideicomiso, y que a su vez, al margen de la actividad política de cada una de estas regiones, trasciende en el tiempo. O sea, se permite que el objetivo por el que se crea el fideicomiso trascienda en el tiempo. Esa es la gran ventaja. Tenemos el principal de ellos, el más antiguo de ellos, más que el principal, es el gobierno regional de San Martín, que tiene ya más de 10 años en ejecución y que ha permitido que esta región alcance un PDI más alto que el de las otras regiones que posteriormente se constituyeron en este contrato de fideicomiso.
Adelante. Entrando ya al contexto actual del mercado de cartas fianzas y la alternativa que ha sacado el gobierno para constituir fideicomisos, podemos mencionar que actualmente en el mercado los bancos se encuentran reticentes en emitir cartas fianza. ¿Por qué? Bueno, por el tema de la construcción, por el tema del riesgo país y del riesgo que puede implicar otorgar cartas fianzas a la micro y pequeña empresa. Pero a su vez, ustedes como empresarios también tienen que tener en cuenta algo que más adelante Martín seguramente les va a comentar, que es que el emitir un banco, una carta fianza a favor de ustedes en reemplazo de una obra pública, les va a implicar a ustedes un mayor gasto financiero, porque no solo va a tener que ver ustedes la comisión asociada a la emisión de la carta fianza, sino que también la institución financiera les va a pedir que constituyan garantías colaterales. ¿Qué garantías colaterales pueden ser estas? Pueden ser una hipoteca, puede ser una prenda, o puede ser en el extremo un cash collateral. ¿Qué es un cash collateral? Es dinero en efectivo que ustedes van a tener que inmovilizar en la institución financiera como respaldo de la carta fianza que ustedes van a emitir. Entonces, si lo vemos por el lado positivo, la restricción en la emisión de las cartas fianzas ha motivado que el Estado flexibilice en las licitaciones y obras públicas que se entreguen obligatoriamente cartas fianzas y permitan al empresariado local poder constituir fideicomisos en reemplazo de estas cartas fianzas. Adelante, yo a Martín lo dejo a partir de este instante para que él pueda complementar la exposición y quedo al final de la misma, igual que Martín, a disposición de ustedes para las preguntas que tengan habido. Bueno, José en verdad ha hecho toda una explicación maravillosa de la labor que hace COFIDE justamente en el desarrollo del país. Y sin duda, digamos, nuestra participación dentro del marco, digamos, de las obras públicas ha sido, yo creo que trascendental, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, y José también seguramente me está escuchando, se acuerda mucho, cuando en el año 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas nos tocó las puertas para justamente apoyarlos a encontrar una herramienta, un instrumento financiero que pudiese justamente destrabar esta cartera pesada, esta cartera pesada de obras públicas que digamos, que el contratista, digamos, que se había adjudicado con la buena pro, ¿no? A aquella obra no podía finalmente acceder a estas cartas fianza de adelantos. Entonces, justamente con el Ministerio de Economía y Finanzas nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos que introducir una figura legal, un instrumento financiero, y el fideicomiso es un aliado. Es un aliado y lo he demostrado con el tiempo. Ya nosotros tenemos hoy por una cartera muy interesante de fideicomisos de adelantos de obra, materiales. Claro, efectivamente en el tiempo ha habido unos cambios normativos, justamente se están visualizando algunos de los cambios que se han dado con el tiempo, y claro, como toda norma, digamos, es perfeccionable en el tiempo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en sus pantallas, en estos momentos han habido dos cambios sustanciales, o sea, o mejor dicho, tres. El primero fue justamente a través del Decreto Supremo 344-2018, que introduce por primera vez la figura del fideicomiso en reemplazo de las cartas de fianza de adelantos. Ojo, solo adelantos, no las cartas de fianza, digamos, de cumplimiento, otro tipo de cartas de fianzas que, eso sí, bueno, a la fecha, digamos, la entidad pública les va a exigir a ustedes para que ustedes puedan participar, digamos, en forma efectiva, digamos, en la obra adjudicada, ¿no? O en la obra concursada o licitada. Hay ya algunas propuestas, inclusive me atrevo a decir y adelantar en esa oportunidad, justamente con el Ministerio, con la OCE y demás entidades, digamos, circunscritas, digamos, dentro de este ecosistema de las obras públicas del país para justamente flexibilizar un poco más y poder introducir a este fideicomiso, digamos, en otro tipo de cartas fianzas para justamente, para comodidad, finalmente, del contratista, digamos, y también, por supuesto, la entidad, el Estado, ¿no? Ahora, como repito, el 2018 se introduce, a finales de 2018 justamente, se introduce esta figura
Y en el camino, por supuesto, han habido cambios, ¿no? Justamente el año pasado se promulgó el Decreto Supremo 162-2021-EF, con lo cual, digamos, lo que busca inclusive este cambio normativo, sobre todo esos artículos, que es el 184 y el 185, es justamente darle un poco más de flexibilidad, ¿no? Al fideicomiso. Por ejemplo, bueno, o sea, en este cambio último, digamos, normativo, el año pasado, es que se quita la limitación, digamos, en cuanto al valor de la obra como tal, ¿no? Hasta antes del 2021, digamos, solo se hablaba que el fideicomiso podía introducirse, digamos, o podía materializarse o tangibilizarse ante una obra que fuese igual o mayor a 5 millones de soles. Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy, digamos, ese limitante, digamos, ya se eliminó, y por ende, digamos, en obras que están, cuya cuantía sea menor a lo que yo mencioné anteriormente, ya permite finalmente la entidad poder incorporar el fideicomiso en reemplazo de esta carta de defensa de adelanto, ¿no? Otro cambio interesante fue el sinceramiento, según lo que nos comentaba el Ministerio en aquella oportunidad cuando introdujo este cambio último, era el sinceramiento, digamos, en cuanto al plazo para implementar o constituir un fideicomiso de adelanto. Bueno, finalmente el Ministerio consideró pertinente introducir el cambio, pero realmente en la práctica es mucho más rápido, ¿no? Nosotros cuando constituimos un fideicomiso de adelantos, de hecho, digamos, lo hacemos en un plazo mucho menor de lo que está establecido hoy por hoy en la norma, digamos, que regula estos fideicomisos, ¿no? En la ley 30225. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Justo este año, y como bien señalaba Oscar al comienzo de la presentación o del evento, efectivamente un cambio muy interesante, yo consideraría un cambio sustancial, digamos, y es justamente en las definiciones del anexo 1 de esa norma, la 234-2022, donde ya le da una posibilidad inclusive a la entidad misma de que si esta entidad licitó o sacó adelante un concurso público y no contempló en la figura del fideicomiso en reemplazo de la carta fianza, entonces, ¿qué va a pasar? Que si el contratante, el que se adjudica acceder a esta carta fianza, de adelanto de obra, pueda finalmente voltear de la entidad y pedir a la entidad justamente que introduzca los cambios, ¿no?, pertinentes al contrato de obra, ¿no?, para justamente poder formalizar la presentación de esta garantía, de esta nueva garantía que sería el fideicomiso de adelanto de obra, ¿no? En lugar, como voy a repetir, de la carta fianza de adelanto, ¿no? Por si acaso, por ningún motivo se podría, digamos, o la entidad aceptaría una carta fianza y un fideicomiso a la vez. Eso no es posible, digamos, ¿no? Según también el marco regulatorio y normativo. Entonces, eso es bueno. Este último cambio es muy bueno, es algo que también nosotros veníamos hace mucho tiempo, digamos, con José de la mano, pidiéndole al MEF y a la OCE justamente introducir esta flexibilidad también, porque a veces, claro, la entidad puede pensar por momentos que al contratante, digamos, o al contratista, perdón, es fácil, digamos, poder acceder a esta carta de fianzas, pero en realidad no es así. Ya lo señaló José antes de mi ponencia, y es cierto, o sea, hay unas dificultades para ellos. Por favor, Oscar, si fueras tan amable de adelantar o pasar a la siguiente página. A ver, señores, el fideicomiso, una siguiente, por favor, también, Oscar, gracias. Este es un esquema, lo que también algunos conocen como un flujograma de este fideicomiso, y en verdad es muy sencillo. Creo que lo mencionó José anteriormente, y si no, yo les cuento. El fideicomiso, no se olviden ustedes, es un contrato, es un acto jurídico en virtud del cual tú tienes dos partes o hasta tres partes, o sea, puede ser bipartito o tripartito. En este esquema, digamos, de fideicomiso de adelantos de obra y materiales, aquí tú vas a tener, digamos, a un fideicomitente y un fideicomisario que es la misma persona, finalmente, ¿no? En este caso, la entidad. O sea, la entidad del Estado, digamos, que ha sacado adelante, digamos, aquella obra y que, bueno, necesita este fideicomiso, digamos, para poder justamente sentirse con la confianza. Recuerden ustedes que el fideicomiso también es conocido, digamos, en el mundo anglosajón como el Trust Fund. Y el Trust Fund, en su traducción, es la confianza, justamente. Entonces, volvía diciendo, entonces, el fideicomitente va a ser la entidad pública, el fiduciario, por supuesto, va a ser el administrador de este fideicomiso o de este patrimonio fideicomitivo o patrimonio autónomo. Y de ahí hay una tercera persona que es el contratista interviniente. Esta última persona, por supuesto, es la empresa que se adjudicó o el consorcio mismo que se adjudicó, digamos, la buena pro de la obra, ¿no? Entonces, aquí la figura es que el contratista, sabiendo, digamos, de que los adelantos de obra materiales ya están, digamos,
dentro del patrimonio fideicomitado, entonces se va a sentir más tranquilo también, a su vez, y para efecto que se le libere, digamos, estos fondos a favor de esta, o sea, de contratista como tal, va a tener que pedir o solicitar unos requerimientos o liberaciones de estos fondos a favor de la entidad. Ahora, por supuesto, hay una figura también muy interesante, que es el supervisor, no de la obra, sino el supervisor del fideicomiso. Y este supervisor va a tener una labor también trascendental dentro de este esquema fiduciario, porque el supervisor va a ser la persona que va a validar justamente de que esas liberaciones del adelanto corresponden con las valorizaciones que en su oportunidad, digamos, en su momento le presentó. Y con ello, con esa validación, digamos, le va a pedir o le va a autorizar a la entidad justamente a que se proceda con la liberación de esos fondos. Una vez, por supuesto, que la entidad reciba de parte del supervisor su visto bueno, ¿no?, acerca de esa solicitud de liberación por parte del contratista, es que la entidad va a confirmar finalmente al fiduciario, al administrador, en liberar estos fondos a favor del contratista. Entonces, finalmente el esquema es muy sencillo. Acá no hay mucha ciencia, y acá, digamos, esto con la práctica, digamos, también se ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Recuerden también ustedes algo muy importante, y es que, como decía yo, el fideicomiso es un contrato, y es un contrato perfeccional también con el tiempo. Y no solo con el tiempo, sino también con las partes involucradas o las partes intervinientes en este contrato. Entonces, el fideicomiso también es conocido como un tailor-made, o sea, es un contrato hecho a la medida. ¿A la medida de quién? La medida, digamos, a las necesidades del cliente, o finalmente de las partes contratantes. Ahora, recuerden ustedes, como voy a repetir, que aquí, digamos, las personas medulares aquí, digamos, este esquema fiduciario es el fideicomitente, el fideicomisario, que es la misma persona, como voy a repetir, la entidad, el fiduciario, que es el administrador, y finalmente este contratista interviniente, que, como repito, va a intervenir, como su nombre lo dice, el contrato de fideicomiso, pero el poder de decisión, digamos, va a recaer más en el fideicomitente, o sea, en otras palabras, en la entidad, ¿no? Hay demás cláusulas, digamos, dentro de este contrato de fideicomiso que va a permitir justamente también la agilidad en la liberación finalmente o la entrega de estos adelantos de obra en favor del contratista, ¿no? Por ejemplo, una cláusula típica que va a estar contemplada o recogida en estos contratos es que si hubiese un incumplimiento en la obligación del contratista frente a la entidad misma va a poder reemplazarlo, digamos, y este reemplazo también se va a gatillar, digamos, dentro del contrato de fideicomiso. Entonces, esto son ventajas, son buenas prácticas que ya se están utilizando, digamos, en los fideicomisos y que creo que puede servir inclusive a futuro para otros tipos de regulaciones, digamos, en obras públicas e inclusive a las obras privadas también, ¿no? Oscar, si puedes estar amable, por favor, sigue adelante con la siguiente lámina. Bueno, señores, como todo, digamos, servicio fiduciario, que es un servicio financiero finalmente, hay un due diligence que va a tener que hacer, digamos, en este caso, la entidad fiduciaria, o sea, el administrador, ¿no? Entonces, los documentos que están viendo ustedes en sus pantallas son algunos de los cuales nosotros como entidad fiduciaria vamos a tener que exigir. Recuerden ustedes que como entidad fiduciaria estamos también regulados y supervisados por la SBS, ¿no?, la Superintendencia de Banca y Seguros, FPs. Nosotros tenemos que hacer una debida diligencia reforzada, ¿no? Entonces, en otras palabras, es ver quiénes son las contrapartes en este contrato de fideicomiso y, sobre todo, hacer un due diligence, digamos, en cuanto al manejo de la información compartida, ¿no? Y finalmente, por las partes intervinientes. Entonces, por parte de la entidad, por supuesto, está, bueno, las bases de licitación pública, justamente para corroborar de que efectivamente la figura del fideicomiso se puede implementar dentro de esta obra adjudicada, el contrato de obra, por supuesto, porque, como repito, el contrato de obra también va a tener que tener una cláusula justamente que permite y legitime, digamos, la incorporación de este fideicomiso dentro la obra adjudicada, bueno, demás documentos que acrediten justamente quién ha sido el postor ganador, en este caso puede ser una empresa privada, o efectivamente tener un consorcio, que es algo también muy común que se da en la práctica, digamos, dentro del ecosistema, digamos, de las obras públicas en el país. Por otro lado, digamos, al contratista interviniente también se le va a pedir cierta información relacionada a la empresa o al consorcio mismo. Cuando es un consorcio, recuerden ustedes que son los consorciadas quienes tienen que compartir esta información justamente a la entidad fiduciaria, ¿no? Al igual que los poderes. Ahora, en el tema de los poderes es algo muy interesante y es bueno que también lo comparte con ustedes porque a veces surgen muchas dudas y muchas consultas. A ver, el contrato de fideicomiso en el Perú se constituye al momento que se suscriba la minuta del contrato de fideicomiso, ¿no? Sin embargo,
por una recomendación, digamos, por las entidades supervisoras y reguladoras, y también, por supuesto, una recomendación siempre del fiduciario, es que los fideicomisos se inscriban ante registros públicos, justamente en el registro mobiliario de contratos. Y para que se pueda inscribir este documento, este contrato, los representantes, tanto en este caso de la entidad pública, como también, por supuesto, el contratista interviniente, tienen que tener las facultades suficientes, ¿no? Ahora, si bien el fideicomiso, como repito, se constituye con la firma de la minuta, la inscripción ante registros públicos del fideicomiso es meramente declarativo, ¿no? Eso es también una ventaja, eso es una maravilla, en verdad, del fideicomiso, que se diferencia, por supuesto, por ejemplo, con una hipoteca. La hipoteca se constituye en el momento que se inscriba ante registros públicos, ¿no? En el caso del fideicomiso, no. El fideicomiso basta que se suscriban, digamos, claro, siempre y cuando los representantes, digamos, tengan las facultades suficientes, y para esto sí se va a requerir siempre, digamos, que tanto la entidad como el contratista interviniente tengan facultades expresas para celebrar o suscribir contratos de fideicomiso. Eso es muy importante que también lo sepan, porque a veces cuando lamentablemente se firman estos contratos, y esto ha llegado a manos, digamos, finalmente de un registrador y no tiene la facultad expresa, entonces son materias de observación, ¿no? Y bueno, y hay que presentar las subsanaciones y eso puede tomar un poco más de tiempo, ¿no? Y bueno, y algunos otros documentos, digamos, de información que es básica, digamos, para una entidad fiduciaria, por supuesto, la ficha RUT en este caso, contratista interviniente, los de mis representantes y demás documentos que en ese momento, digamos, la entidad fiduciaria, cuando lo crea conveniente, le va a solicitar, digamos, a las partes intervinientes para que justamente se pueda hacer un buen due diligence, ¿no?, sobre la base de la información y con ello se pueda ya finalmente pasar a elaborar un buen contrato de fideicomiso. Ojalá, si fuera tan amable, por favor, seguir la siguiente página, o la lámina, perdón. Bueno, como todo fideicomiso y como todo servicio financiero, hay unas comisiones. Si fuera tan amable también, Oscar, el de la lámina. Gracias. Nosotros, digamos, en el mercado fiduciario hay unas cuantas empresas fiduciarias, cada uno, por supuesto, tiene su sistema de costeo diferenciado una de la otra. Nosotros, como Banco de Desarrollo del Perú, realmente nuestra satisfacción, o nuestra mayor satisfacción siempre es, digamos, ver justamente el desarrollo del país, ¿no? Y justamente este tipo de fideicomisos, que son esos fideicomisos de adelanto de obra, que también están enmarcados en el tipo de fideicomisos de pagos que mencionó anteriormente José, justamente la idea es apoyar justamente a estas MIPYMES, digamos, o estas MIPES que participan activamente, digamos, en ese ecosistema, digamos, las obras públicas en el país. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos un sistema de costeo, digamos, que es basado más que todo en las horas hombre, ¿no? En las horas hombre, digamos, que dedica el personal de COFIDE al momento de estructurar y administrar un fideicomiso, y por ende no al valor del patrimonio fideicometido. Entonces, eso es algo muy importante, a veces que hay que tomar en cuenta siempre, porque la idea, y como también lo mencionó José anteriormente, y yo lo vuelvo a ratificar, la idea es que justamente el fideicomiso no encarezca la operación financiera finalmente del contratista interviniente. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ya se han hecho aquí ejercicios matemáticos, digamos, en cuanto a la comparación, digamos, el compare de los precios, el costo de una carta de fianza con un fideicomiso, y la verdad que la diferenciación, digamos, es abismal, en el sentido de que el fideicomiso es mucho más, digamos, asequible, ¿no? O tiene, digamos, es mucho más competitivo, digamos, finalmente, de la carta de fianza. La carta de fianza realmente puede llegar a ser para contratistas, sobre todo aquellas MIPYMES, digamos, aquellas, puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Finalmente, no solo por la comisión que le va a fijar finalmente una entidad financiera, sino además por las contragarantías que le va a exigir, digamos, entidad. Entonces, en el caso del fideicomiso, no. En el fideicomiso no hay esas contragarantías. Lo que se va a fijar, digamos, es una comisión fija, en el caso de COFIDE, por supuesto. En el caso de la comisión de estructuración, ustedes están viendo en sus pantallas justamente las actividades que va a desarrollar COFIDE para justamente estructurar un contrato de fideicomiso, ¿no? Y, por supuesto, está la tarea, digamos, de esta área legal que tiene COFIDE, que no tiene que, por supuesto, basarse, o porque en algunos casos entiendo yo que tienen que recurrir a estudios de abogados, digamos, para elaborar estos contratos. En el caso de COFIDE, no. Nosotros ya tenemos toda una infraestructura adecuada, un personal realmente altamente calificado, donde hay abogados que conocen perfectamente a la perfección elaborar estos contratos. Entonces, eso hace que también, digamos, el servicio nuestro sea un servicio óptimo, ¿no?
Entonces, eso es un poco, como repito, las tareas que va a hacer el fiduciario, digamos, en la mano de mano siempre con las partes intervinientes del contrato de fideicomiso, y que finalmente justificaría finalmente en la fijación de un precio, digamos, ¿no? Por el contrato de fideicomiso. Ahora, en caso de suscripción, es un solo pago, y se suele pagar esto, se suele cancelar esta comisión al inicio, digamos, de la operación. O sea, antes, digamos, inclusive de que se circule este primer draft o borrador del contrato de fideicomiso a las partes intervinientes. ¿De la mina? Y bueno, de ahí tenemos la Comisión de Administración. La Comisión de Administración es una comisión también, en el caso de COFIDE, digamos como tal, es una comisión fija, no es variable, y va a estar enmarcado nuevamente en el tipo de fideicomiso y en las operaciones que va a demandar este contrato de fideicomiso, ¿no? Justamente ustedes están viendo en sus pantallas las tareas, los deberes y las obligaciones que va a cumplir COFIDE, no solo a modo contractual, de lo que va a estar recogido, digamos, finalmente el contrato de fideicomiso, sino también algunas obligaciones de ley que nosotros tenemos que cumplir justamente, ¿no? Recuerden ustedes que en el caso de COFIDE, al ser una entidad pública, ¿no? O sea, una entidad pública de derecho privado, y que formamos parte, digamos, del grupo FONAFE, ¿no? Nosotros tenemos una auditoría que no solo es aplicada, digamos, entre las Big Four, digamos, que existen en el país, sino que además también es la Contraloría General de la República quien da o aplica una auditoría también, lo cual también da más transparencia finalmente, ¿no? En el servicio que nosotros brindamos a nuestros clientes. Entonces, eso es algo también que es bueno tomar en cuenta siempre cuando uno piensa o uno está buscando finalmente quién puede ser su entidad fiduciaria para justamente administrar este fideicomiso, ¿no? Entonces, estas son informaciones, digamos, que ustedes pueden saber. Hay más obligaciones que va a tener que cumplir COFIDE, inclusive algunos de los cuales va a estar enmarcados en el reglamento operativo de la ley 30225, que el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, en cuanto, por ejemplo, la designación de su supervisor, ¿no? Entonces, esas son otras tareas que van a estar, como repito, enmarcados en el contrato de fideicomiso, y eso es algo también importante que ustedes lo deben saber, ¿no? Repito, en el caso de la Comisión de Administración, es una comisión mensual y va a perdurar durante la vigencia o la vida del mismo fideicomiso. Ahora, estos fideicomisos, por lo general, digamos, y debido a su naturaleza, son fideicomisos de corto plazo. Estamos hablando en algunos casos de fideicomisos que no llegan ni al año. Entonces, lo cual también eso representa finalmente un ahorro, ¿no? Para el contratista. Entonces, esto es algo también que es bueno que se sepa y se divulgue, digamos, para también perder ese el temor de que este instrumento financiero puede ser más caro, inclusive, como repito, que la carta de fianza misma. Repito, no es más caro, es mucho más alto, ya se ha hecho las matemáticas, digamos, en los ejercicios, ¿no? Matemáticos para justamente demostrar finalmente que el fideicomiso es en muchas ocasiones mucho más barato, digamos, que una carta de fianza. Ojalá si está mal, y por favor, y bueno, esta lámina es muy importante, es justamente los pasos a seguir. A veces también nos hacen muchas veces la pregunta, bueno, Martín, José, ¿cómo hago yo para implementar un fideicomiso? Bueno, la norma, como ustedes bien saben, es muy clara, y más aún con este último decreto supremo, el 234, ¿no? El 2022, que ya incorpora esta figura o este supuesto ante la ausencia, digamos, de esa garantía que está recogida, digamos, en las bases. Eso ya se puede finalmente subsanar a través de un pedido que va a hacer el contratista. Entonces, una vez que ya la entidad y el contratista, digamos, el que se adjudicó la buena de la obra, ya llega en buenos términos y se incorpora en el contrato de obra la figura del fideicomiso, lo siguiente corresponde buscar a la entidad fiduciaria. En el caso nuestro, digamos, bastaría un correo, una carta o inclusive una llamada telefónica digamos, con nosotros para poder ya ir, digamos, conociendo un poco más a detalle la obra adjudicada, perdón, conocer un poco más a detalle los plazos, los montos y demás detalles, digamos, la obra para ya poder, sobre la base de esa información, ya poder presentar a nuestro cliente finalmente una primera cotización del servicio fiduciario, ¿no? Una vez que se presenta este documento y llegamos a buenos términos, digamos, entre las partes contratantes, entonces automáticamente pasamos a obtener la información adecuada para un buen due diligence, digamos, y con esta información que nos va a compartir, en este caso, las entidades, tanto la entidad pública como también el contratista adjudicado, entonces nosotros procederemos, digamos, a elevar instancias correspondientes, digamos, la aprobación de esta operación fiduciaria. Ahora, eso también es rápido, eso no toma mucho tiempo, ¿no? A veces hay temores y se dice, uy, pero eso tiene que ir al directorio. No, no necesariamente. Entonces, hay
Finalmente hemos introducido ciertos cambios y mejoras en los procesos internos en la corporación, lo cual también ha agilizado muchísimo, digamos, el poder aprobar esta operación y finalmente poder implementar el fideicomiso. Luego de la aprobación interna, por supuesto, pasamos ya a una etapa de la elaboración del contrato de fideicomiso. Es una etapa muy bonita, digamos, porque aquí es donde ya se forma una mesa de trabajo, ¿no?, entre las partes involucradas, para que justamente todos se sienten a gustos con las cláusulas que van a ser contempladas o recogidas en este contrato de fideicomiso, ¿no? Entonces, solo así, digamos, es que, digamos, hay un mayor conocimiento, finalmente, de cómo se va a administrar este fideicomiso, ¿no? Y, finalmente, ya se pasa a una segunda parte, o una parte final, que es ya la parte, digamos, la suscripción o la celebración de este contrato de fideicomiso, para luego ya digamos, pasar a formalizar ese documento a través de notaría y después a registros públicos. Muy bien, entonces con esto terminamos la parte expositiva, ¿no es cierto?, para dar pase a la sesión de preguntas. Yo tengo una pregunta para ustedes, a ver si nos apoyan. Sé que muchos contratistas tienen dificultades cuando van a tramitar cartas fianzas, porque de repente tienen alguna complicación en el sistema financiero, ¿no? Sobre todo cuando es el caso de consorcio, 2 o 3 integrantes de un consorcio, ¿no?, van a tramitar una carta fianza a una entidad financiera y la entidad financiera le dice, oye, bueno, 2 están bien en el sistema financiero, para un tercero que no pasa, y por lo tanto le deniegan la carta fianza. Con los fideicomisos supongo que eso no sucede. Sí, es correcto. Digamos, en caso del fiduciario, la entidad fiduciaria, digamos, que finalmente va a apoyar, digamos, a este consorcio, ¿no?, para que se pueda estructurar el fideicomiso, digamos, de todas formas, hay una evaluación también crediticia, también, para que es importante verla. Claro, somos, bueno, y creo que también lo digo por las demás entidades fiduciarias, somos un poco más flexibles en ese sentido, ¿no? No somos tan estrictos, finalmente, como los bancos por el tema de las cartas fianzas. En caso de los fiduciarios, no. Hay más flexibilidad, digamos, porque recuerda que aquí, finalmente, es más una administración de unos recursos, ¿no?, que provienen, en este caso, del Estado, más que nosotros, o sea, que emitir algún instrumento, digamos, bueno, en este caso de la carta fianza, digamos, que puede implicar una obligación o un riesgo mayor, ¿no? Acá el riesgo, más que todo, puede recaer, en el caso de los fiduciarios, en el riesgo reputacional, ¿no? Entonces, la idea también, por supuesto, es que el consorcio y los consorciados, por supuesto, también tengan un buen récord, no solo crediticio, como voy a repetir, pero también un buen récord, digamos, a nivel, digamos, de sistema, ¿no? O sea, digamos, en general, ¿no? Para efectos también de evitar, ¿no? O sea, evitar de que finalmente el fiduciario decía no trabajar finalmente con el consorcio, ¿no? Pero para resumirte nuevamente, Oscar, hay mucha más flexibilidad realmente al momento de analizar, digamos, el estado crediticio, digamos, la situación crediticia finalmente de un consorcio y, por supuesto, con sus consorciados, ¿no? Gracias por la respuesta, Martín. Otra consulta. Estoy esperando las preguntas del público. Por favor, los que tengan preguntas la envían al módulo de chat o levantan la mano para darle pase los que quieran hacer utilizando el micrófono su consulta. En lo que es lucha anticorrupción, un fideicomiso puede ayudar a mejorar que se desvíen fondos de la obra a terceros que no debieron ser utilizados. Por supuesto. Una cosa muy importante, a ver, el fideicomiso es una maravilla. En verdad, yo en lo personal, y ustedes según se va a reír, yo vivo enamorado de esta herramienta financiera porque, digamos, si bien nuestra legislación en materia de fideicomisos bancarios proviene, pues, como tú bien sabes, del sistema anglosajón, ¿no?, del Trust Fund, y también por momentos también del derecho romano y germánico, digamos. Entonces ha sido un mix, digamos, que finalmente lo que tenemos hoy por hoy en nuestra regulación es un instrumento realmente que mitiga muchos riesgos. En primer lugar, mitiga riesgo legal. Tú al constituir un fideicomiso y tener unas cuentas en el fideicomiso, ¿no?, o sea, nombre del patrimonio fideicometido, ya automáticamente las cuentas bancarias son indembargables. O sea, eso quiere decir que otros terceros, digamos, acreedores que pudiese tener la persona, no pudiesen atacar o afectar finalmente esas cuentas que están en fideicomiso, ¿no? O están, digamos, bajo el dominio, digamos, de un patrimonio fideicometido. Además, mitiga el riesgo moral. Como tú hablabas, Oscar, efectivamente, el fideicomiso permite justamente el trato sucesivo del dinero, digamos, los recursos que son transferidos a digamos. Entonces, de esa forma también se evita las desviaciones que pueden darse estos recursos, porque hay un trato sucesivo, digamos, hay un seguimiento, un follow-up de ese dinero. Entonces,
Eso también es importantísimo. Entonces, eso mitiga riesgo moral. También mitiga riesgo político. Lo mencionó José anteriormente. El fideicomiso, digamos, en caso de constituida por entidades públicas, lo que ha permitido con los años es que justamente mitigue el cambio a veces de autoridades. Entonces, el fideicomiso persiste en el tiempo, ¿no? Los objetivos que están trazados y contemplados y recogidos en este contrato permanecen inalterables a pesar del cambio de autoridades. Entonces, eso también es una ventaja gigantesca. En países, por ejemplo, como Colombia, Argentina, México y otras más, digamos, de la región, yo diría que casi el 90% de sus obras públicas son efectuadas o son canalizadas o son desarrolladas a través de fideicomisos, o sea, fiducias. Nosotros todavía estamos poco a poco, digamos, como dicen los norteamericanos, digamos, en baby steps, digamos, tratando de incorporar esta figura. Hay algunos proyectos muy interesantes que hemos presentado, inclusive hace poco al Ministerio de Economía y Finanzas, para justamente incorporar fideicomisos, bueno, inclusive hasta junto con PMOs, no puedo decir más porque son proyectos que estamos todavía trabajando de la mano, digamos, con el Ministerio y demás actores involucrados, pero el fideicomiso es una ventaja, digamos, desde todo el punto de vista. Entonces, eso es algo que estamos transmitiendo, estamos también con José haciendo un proceso de evangelización justamente del sector público para que pierdan el miedo del fideicomiso y lo incorporen más, digamos, en su cartera de obras, ¿no? Solamente funciona por el momento en obras, ¿no es cierto? Bueno, sí funciona bien en obras privadas, funciona muy bien también. Es más, el sector privado lo conoce mejor que inclusive que el público. O sea, en obras públicas, bueno, se ha incorporado recién ahorita a raíz del problema de las cartas de defensa de adelanto. La idea es que justamente las obras en sí, en su fase inicial inclusive, esté, digamos, ya en un fideicomiso. O sea, esa es una tarea titánica que estamos aquí desde COFIDE tratando de impulsar, digamos, ¿no? Pero claro, siempre se va a necesitar, digamos, la voluntad y el apoyo siempre del gobierno, ¿no? De poder justamente implementarlo. Y te digo, Oscar, que si fuera así, finalmente, la decisión de este gobierno, digamos, o el siguiente, o lo que venga, yo te digo que esta realidad puede cambiar de una forma beneficiosa, digamos, para todos, ¿no? Gracias, Martín. Alberto Hidalgo, buenas noches. ¿Tienes una consulta para los ponentes, por favor? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a los ponentes. Muchas gracias, pues, en principio, por la brillante exposición. Quería hacer un par de consultas, ¿no? Una depende desde el punto de vista de un contratista, del punto de vista de los contratistas, una preocupación que también por ahí se escucha, y otro desde el punto de vista también, una preocupación desde el punto de vista de las entidades, ¿no? En momentos diferentes en cuanto a la vida del fideicomiso. Bueno, en el primer caso, ¿no? Los fondos o el dinero que la entidad va a desembolsar por el adelanto va a ir a este fondo del fideicomiso. La preocupación es, bueno, las obras tienen que avanzar, tienen una programación establecida y tienen un acompañamiento de una supervisión técnica, que es la supervisión propiamente de la obra. En la figura del fideicomiso existe una supervisión adicional, pero es para liberar o para ver el tema de la liberación de los fondos del fideicomiso. Esta supervisión del fideicomiso estará también constituida por elementos técnicos en la ejecución de las obras, o es una supervisión, digamos, más administrativa, financiera, de ese punto, y qué tanto ello, al existir digamos, esta supervisión, podría demorar el tema de la liberación de los fondos para la ejecución de la obra, porque estos adelantos se tienen que tener en cuenta que tienen que ser utilizados para la ejecución y de acuerdo a un programa, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, también quisiera hacerlo ahora, es en cuanto hay una preocupación también ya por parte de las entidades, cuando las entidades, el contratista, por ejemplo, incumple, la entidad puede resolver un contrato, tiene la carta fianza y esta puede ser ejecutada para recuperar el adelanto. Y para eso están precisamente las fianzas, ¿no? Las entidades, ante solo requerimiento, las entidades financieras tienen que en 3 días hacer la entrega de los fondos afianzados que no han sido amortizados. En el caso del fideicomiso, ¿cómo sería esta figura, no? ¿Cómo se figura ante un requerimiento de la entidad de recuperar esos fondos que constituyen el fideicomiso?
en el supuesto de una resolución de contrato. Inmediatamente terminaría también la figura del fideicomiso, se cerraría el contrato del fideicomiso y la fiduciaria o el ente fiduciario estaría en la obligación de entregar estos adelantos inmediatamente a las entidades, tal como sucede con las entidades financieras. Esas dos preguntas son las que, por favor, quisieran que de repente nos hagan comentarios, ¿no? Gracias. José, si me permites contestarle a la persona. Adelante, Martín. Gracias, José. Bueno, a ver, es una gran... Yo te felicito, en verdad, por las preguntas, porque son muy buenas, y yo creo que eso también va a poder aclarar, digamos, algunas dudas que se puede tener en torno a tanto al supervisor como en el caso de este incumplimiento, digamos, de parte del contratista, digamos, hacia la entidad, ¿no? Y todo enmarcado, por supuesto, en un fideicomiso. A ver, en el caso del supervisor, nosotros, digamos, ya tenemos un pool de supervisores. Efectivamente, ellos son supervisores del fideicomiso, no de la obra como tal. Ahora, yo tengo entendido que cuando, claro, estos supervisores finalmente, cuando ellos van a validar estas solicitudes, digamos, liberación de los adelantos, y lo van a contrastar con las valorizaciones, y además van a hacer, de todas maneras, alguna consulta, digamos, consultas a los supervisores técnicos, digamos, de la obra como tal. Una vez que este supervisor del fideicomiso, digamos, vea que, digamos, que no hay ninguna irregularidad, digamos, en la solicitud de estos recursos, entonces automáticamente el supervisor tiene la obligación de dar su conformidad y no dilatar más, como tú me señalabas, digamos, en la liberación de esos fondos. Entonces, la idea es que el supervisor del fideicomiso valida esta información, la revisa, la valida, ¿no? Con que valida esta información, le va a dar el visto bueno, digamos, a la entidad, y la entidad misma va a voltear, digamos, donde la entidad fiduciaria, y va a pedir justamente que el fiduciario libere esos recursos, ¿no? A favor del contratista. Ahora, la maravilla del contrato de fideicomiso, como bien señalaba, es un fideicomiso, digamos, hecho a la medida, ¿no? Entonces, claro, siempre las cláusulas son también perfeccionables en el tiempo. Entonces, la idea es que se pueda introducir, y eso también pasa mucho en nuestro caso, digamos, como COFIDE, como entidad fiduciaria, y tenemos también, gracias a Dios, la flexibilidad, digamos, que nos permite justamente incorporar a cláusulas o ciertas partes operativas, digamos, para que esto sea rápido, ¿no? Y la entidad, por ende, digamos, no se tome más tiempo, digamos, de lo que debe para justamente solicitar al fiduciario liberar estos recursos. Entonces, hay mecanismos que se pueden introducir en el contrato de fideicomiso, ya lo hemos hecho en la práctica y nos ha ido muy bien, en verdad, donde justamente basta que el supervisor revise, o mejor dicho, la entidad reciba de parte del supervisor el visto bueno para que automáticamente en un plazo X la entidad tenga la opción de pedírselo al fiduciario y el fiduciario liberar los fondos. Ahora, también podemos aplicar, por ejemplo, en algunos casos, y eso también dependerá mucho finalmente en cada contacto, porque cada contacto de fideicomiso es distinto el uno con el otro. También, por ejemplo, aplicar ciertos mecanismos como, por ejemplo, silencio positivo administrativo. Entonces, si, por ejemplo, la entidad no ha dado, alguna respuesta, digamos, en un plazo determinado, y el supervisor, digamos, ve que también hay una demora por parte de la entidad, entonces el supervisor también podría, por último, hacer llegar al fiduciario este requerimiento, o sea, esta validación, y también nosotros poder finalmente liberar estos recursos. La idea es justamente tampoco no dilatar, o sea, que el fiduciario no sea algo que obstruya, digamos, o que dilate la entrega o la liberación de estos recursos. Entonces, finalmente, esta labor que tiene el supervisor es vital, porque van a ser los ojos finalmente de la entidad para que justamente esta se siente más tranquila en dar su conformidad para liberar estos recursos que están en las cuentas del fideicomiso. Entonces, en otras palabras, el supervisor es un agente importante dentro del fideicomiso, de la estructura fiduciaria, y el contrato va a permitir justamente introducir ciertas mejoras para que el contrato o el flujograma, finalmente el contrato, sea más rápido, digamos, y no perjudique finalmente al contratista interviniente. Eso es muy importante, que también es bueno que lo sepas. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que lo comenté, me parece, en alguna parte de mi exposición, es que si es que hubiera un contratista que incumple una obligación que ha contraído con la entidad, ¿no? Y que está recogido, por supuesto, en el contrato de obra, la idea es que si ha incumplido, la entidad que va a ser el fideicomitente aquí, o el fideicomisario, va a tener la opción de reemplazarlo. O sea, en otras palabras, el fideicomiso se mantiene vigente, pero va a reemplazar finalmente al contratista interviniente para que uno nuevo ingrese. Ahora, ¿qué pasa? Es la pregunta a veces que muchos se hacen. ¿Qué pasa si es que el fideicomiso ya liberó una parte de los adelantos a ese contratista que finalmente incumplió con la entidad? Bueno, ahí es donde, digamos, la entidad va a tener que
digamos, seguramente va a tener que iniciar acciones legales, pero por afuera del fideicomiso, digamos, contra ese contratista, digamos, que ha incumplido, ¿no? Pero el fideicomiso se mantiene vigente y el fideicomiso va a seguir custodiando, digamos, esos recursos que queden, ¿no? De los adelantos de obra y materiales hasta que se incorpore el nuevo contratista. Esa es una ventaja realmente, y es algo que inclusive está recogido en el reglamento operativo de la Ley de Contratación del Estado, esta opción de que la entidad puede reemplazar al contratista, digamos, que ha incumplido esta obligación que ha contraído con el Estado. Entonces, eso también es una ventaja, es una innovación, hasta yo diría innovación, porque claro, el gran problema era, oye, yo como entidad, tú me has incumplido, entonces, imagínate tú, ¿no? Por lo tanto, pensar en finiquitar el fideicomiso, pedir al fiduciario que restituya todos esos recursos a la cuenta de la entidad y volver digamos, a asumir un contrato de obra, o sea, primero licitar un contrato de obra y un nuevo fideicomiso. Entonces, eso sí podría ser, digamos, perjudicial para la obra en sí, ¿no? O per se, digamos, ¿no? Entonces, no, hay ciertos mecanismos, digamos, que ya están recogidos hoy por hoy en los contratos que permite, digamos, o sea, accionar o gatillar esta opción, digamos, de poder seleccionar, digamos, un nuevo contratista. Claro, repito, el contratista finalmente va a ser seleccionado no por el fiduciario, sino va a ser seleccionado por la entidad misma, ¿no? Pero sí, o sea, hay ciertos mecanismos, digamos, que también permite, digamos, no dilatar más la recepción, digamos, de esos recursos y poder, por ende, digamos, ejecutar la obra como tal, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Oliver Macías, estás con la mano levantada. Por favor, activa tu micrófono para que puedas formular tu pregunta. Oliver, ahora sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es conceptualmente, antes del 2021 tenía entendido que las obras que calzan a fideicomiso eran las que superaban los 5 millones. Pero ahora dijeron que no hay monto, pero no sé hasta cuánto. Y en el tema de tiempo, antes era, digamos, mayores a 60 días, ¿no? Ahora no sé si se considera lo mismo. Y la siguiente pregunta es, siendo COFIDE, digamos, una banca de segundo piso, ¿no? ¿A través de qué banco nosotros vamos a, digamos, a manejar las cuentas? Porque normalmente, digamos, hacemos, en caso de cartas fianzas, pues lo hacemos, digamos, con el banco, ¿no? Pero con ustedes, digamos, ¿cómo funciona el tema, digamos, o sea, entiendo que la firma es con ustedes y con la entidad, ¿no? Pero luego, ¿a través de qué banco o cómo, digamos, interviene el sistema bancario, ¿no? Para los desembolsos y eso. José, no sé si tú quieres responder la pregunta o yo. A ver, Martín, me complementa. Ya no hay monto mínimo para la constitución del fideicomiso. O sea, originalmente el monto mínimo para constituir fideicomisos de adelanto directo y de materiales era de 5 millones, pero ahora ese monto mínimo se ha eliminado. Nosotros estamos constituyendo fideicomisos con patrimonios menores a 1,5 millones, Martín, si no me equivoco. Sí, 1,5 millones aproximadamente. Correcto. De patrimonio fideicomiso. Y también ha cambiado el plazo para la constitución del fideicomiso. Antes eran 30 días calendario y ahora son 30 días útiles. En ese punto cabe precisar que COFIDE, si bien se rige por este plazo establecido por ley, nosotros siempre tratamos que nuestras estructuras fiduciarias se constituyan en el menor plazo posible. Y ahí sí nosotros siempre solicitamos el apoyo del contratista interviniente y de la entidad pública. Como bien utiliza Martín alguna vez, alguna frase, nosotros utilizamos el ayúdame para ayudarte. En ese sentido, nosotros pedimos el apoyo del contratista interviniente y de la entidad pública para que nos alcancen la documentación mínima que nosotros solicitamos para constituir el fideicomiso. Si ustedes han visto la exposición, no es una gran información la que nosotros pedimos, pero sí necesitamos que esté constituida. ¿Y qué información es importante? Y quiero recalcarla. Básicamente, Martín manifestó que es que nosotros no buscamos mitigar un riesgo crediticio, sino un riesgo reputacional. Y para mitigar ese riesgo reputacional, la entidad pública principalmente tiene que cumplir con el llenado de los formularios de lavado de activos. Al contratista interviniente nosotros le hacemos una revisión muy, no puedo utilizar la palabra, pero no es la idea, una revisión muy ligera,
pero básicamente necesitamos el apoyo de la entidad pública. Con respecto a las cuentas bancarias, sí, nosotros somos en entidad de segundo piso, pero acuérdense que así como COFIDE hace fideicomiso, hay otras entidades fiduciarias que también solo son entidades fiduciarias y no entidades bancarias, y también utilizan a las entidades financieras para abrir cuentas bancarias. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez que se constituye y se firme el contrato de fideicomiso, nosotros coordinamos con el contratista interviniente dónde va a desear abrir las cuentas bancarias, donde se van a depositar los adelantos y a partir de dónde van a salir las instrucciones de pago que ustedes nos instruyan, ¿no? Entonces ahí nuestra recomendación siempre es trabajemos con las principales entidades bancarias del país. Pero eso no quita que ustedes puedan decidir instruirnos a nosotros, quiero trabajar con tal o cual entidad bancaria. ¿Por qué? Porque al recibir nosotros la instrucción para una transferencia, nosotros vamos a tramitarla y en un plazo que va a establecerse en el contrato de fideicomiso, vamos a instruir a la entidad bancaria para que realice esa transferencia. Entonces, no es una limitante, en este caso, que COFIDE sea una banca de segundo piso para realizar estas transferencias bancarias. Gracias. Gracias, José. Víctor Flores nos pregunta en el chat, dice, en los contratos de fideicomiso existen plazos de revisión, aprobación de desembolso. Si cualquier demora como causa externa puede generar ampliación del plazo del contrato entre el contratista y la entidad pública. Esa es una pregunta muy interesante, pero a ver, cuando se firma el contrato de fideicomiso ya hay un cronograma que el contratista interviniente le ha entregado a la entidad pública en la cual va a solicitar los adelantos directos y adelantos de materiales. Entonces, con ese cronograma, el supervisor y la entidad pública van a regirse. Entonces, si el contratista interviniente solicita un adelanto, tiene que ser en base a ese cronograma. Nosotros, transparentemente, le decimos, de acuerdo al contrato, normalmente nosotros estipulamos que nos demoramos en las transferencias 5 días útiles. Sin embargo, la práctica y el día a día hace que nosotros nos demoremos a lo más 48 horas en realizar la transferencia que recibamos como instrucción. Entonces, de parte del fiduciario, nosotros no vamos a tener atrasos en realizar la transferencia. Ustedes deben, como contratistas, deben cumplirse y regirse con el contrato que suscriban con las entidades para cumplir justamente con eso. Nosotros, por nuestra parte, créanme, nosotros tienen un aliado para en el momento que ustedes soliciten ya hayan cumplido con los requisitos y normas que pide la entidad pública, nosotros vamos a acompañarlos para cumplir en su oportunidad con los adelantos solicitados. Me han enviado una pregunta de Facebook, a ver, por favor, se las paso a leer. Dice, buenas noches, señores expositores, si bien es cierto, el fideicomiso es muy importante para los contratistas, para la solicitud de los adelantos, tanto de materiales, etcétera, etcétera, pregunto, en caso de no pago oportuno de una valorización que cuenta con la conformidad de la supervisión y del coordinador de la entidad, y esta demora más de un mes, que es el plazo que debería hacerse el efectivo por parte de la entidad, pregunto si en este caso COFIDE, a través de la empresa supervisora del fideicomiso, se podrá generar algún capital de trabajo o liberación de fondos de garantía contra el pago de la autorización aprobada. No sé si la entendieron la pregunta. Eso me han enviado. He entendido que si hay un atraso en el pago de un adelanto. A ver. De una valorización. Para comenzar, COFIDE, de sus propios recursos, no atiende el pago de adelantos. Porque acordémonos que este es un contrato de fideicomiso en el cual el obligado al pago de los adelantos es la institución pública. Entonces, la solicitud para que la entidad pública proceda a depositar en el fideicomiso el adelanto debe provenir del contratista interviniente y debe contar con el visto bueno del supervisor del fideicomiso. Entonces, a la entidad pública
tengo entendido que también por contrato no le es permitido atrasarse en el pago de una valorización que cuenta con el ok tanto del contratista como del supervisor del fideicomiso. Entonces, la respuesta sería que es bien difícil que la entidad pública pudiera atrasarse para cumplir con el pago de una valorización. No sé si ahí, Martín, ¿quieres complementar en algo adicional? Sí, simplemente nomás comentar o añadir que, claro, que cuando se construye el fideicomiso, la obligación del día 1, digamos, por parte de la entidad es transferir el 100% justamente de esos adelantos a las cuentas del fideicomiso. Entonces, justamente lo que se busca con esa finalidad es mitigar ese riesgo que mencionaba justamente la persona que te trasladó, Oscar, la consulta, ¿no? Entonces, una vez ya que el 100% de los adelantos estén en el fideicomiso, es que comienzan a operar este mismo fideicomiso como tal, y de esta forma, digamos, es que el fiduciario va a poder finalmente canalizar estos recursos o liberar estos recursos a favor del contratista para no caer, digamos, en ese tipo de dificultades mañana más tarde, ¿no? Entonces, ese es simplemente el comentario. Gracias. Gracias a ti, gracias a los dos. A ver, tienen la mano levantada Javier, Eloy y Renato. Activen su micrófono. Hay personas con la mano. A ver, Eloy, te escucho. Tu pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Quería hacer dos preguntas. Uno, preguntar con respecto a los proyectos de techo propio con el Fondo Mi Vivienda, que dan un adelanto del 100%. ¿Eso también estaría incluido dentro de este proceso de fideicomiso? ¿No? Y si es así, dos subpreguntas, ¿no? ¿Cuál es el costo real, básicamente, de un proceso de este tipo de fideicomiso? Porque tengo entendido también que a veces pueden ser bastante altos, ¿no? Y segundo, se puede tener, así como es una obligación en el caso del sistema financiero tener los contratos de créditos, se puede tener también un modelo de este contrato de fideicomiso para poder revisarlo, porque claro, a último momento a veces todo parece hermoso, precioso y con muy buenos sentimientos, pero cuando se lee las letritas pequeñas, ahí empiezan ya los problemas, ¿no? A ver, ok, muy buena pregunta. A ver, los proyectos de techo propio, adquisición de vivienda nueva que promueve el Fondo Mi Vivienda, tienen otra normatividad propia del Fondo Mi Vivienda. Y sí, COFIDE también está apoyando al Fondo Mi Vivienda en el desarrollo de proyectos inmobiliarios asociados al programa de techo propio. Y en esos fideicomisos, lo que ingresan, si no tienen un sponsor que entre digamos, el préstamo que puede negociar y solicitar el contratista o el desarrollador inmobiliario, lo que van a entrar son los bonos familiares habitacionales y las cuotas iniciales. ¿Por qué el Fondo de Vivienda también está utilizando estas estructuras fiduciarias? Porque justamente también tienen problemas en que los contratistas le presenten cartas fianzas. Porque antes, para adelantarles el bono familiar habitacional, le pedía una carta fianza como garantía. Ahora no. Ahora constituyen el fideicomiso y reemplazan la carta fianza por el fideicomiso. O sea, esa sería la respuesta. Son parecidos, pero son más pegados a la estructura de un fideicomiso inmobiliario, más que para un fideicomiso de adelanto de flujos o de pagos, como son los fideicomisos de adelanto directo y de material. Con respecto al costo del fideicomiso, lo mencionó Martín. Lamentablemente es un estudio interno que no podemos compartirlo por derecho de autor, digamos, de alguna manera, pero ya se ha determinado de la mano con un ingeniero que participa en estas licitaciones públicas, que el costo del fideicomiso versus la emisión de una carta fianza es mucho más barato que la carta fianza. Y solo menciono algunos tips. Por ejemplo, para la emisión de una carta fianza, al margen de la comisión, que puede llegar hasta el 6% anual en algunos casos, la entidad bancaria o la entidad que le va a emitir carta fianza le va a pedir garantías colaterales, que pueden ser hipotecas, bienes muebles, inmuebles, léase, y en algunos casos le pide un cash collateral. ¿Qué es un cash collateral? Es un dinero
como garantía de la emisión de la carta de fianza. Y de acuerdo al riesgo del cliente, este cash collateral puede ir de entre un 30 hasta un 100% del monto de la carta fianza. Para el fideicomiso, no. Para el fideicomiso, nosotros, ¿qué les cobramos? Les cobramos una comisión de estructuración, como lo bien mencionó Martín, una comisión de administración que está prefijada antes de firmar el contrato de fideicomiso, y le solicitamos si la constitución, como los flujos que entran en estos fideicomisos están destinados exclusivamente para cubrir los adelantos de obra. Entonces, ¿qué debe poner adicionalmente el contratista interviniente? El monto del contrato que suscriba con el supervisor, y solo les solicitamos que depositen entre 2 a 3 cuotas de garantía que están relacionadas a la comisión de administración. Pero si ustedes comparan la comisión que nosotros como fiduciarios le cobramos a ustedes versus el cash collateral que está en función del monto de la carta fianza, el monto es irrisorio, comparativamente. Entonces, no hay comparación. El monto de, digamos, el costo de constituir un fideicomiso versus carta fianza es mucho más beneficioso para el contratista interviniente. Y finalmente, un modelo de contrato de fideicomiso no le podemos facilitar, porque los contratos de fideicomiso, como lo dijo Martín, son un play manila. O sea, son constituidos digamos, y son adecuados a cada uno de los contratos que nosotros constituimos. O sea, no son como los contratos bancarios que usted mencionó, que ya están preimpresos. Y simplemente usted agarra, se acerca a la institución financiera y dice, quiero un contrato, allá, firme acá. Acá no. Acá los contratos de fideicomiso se desarrollan de acuerdo a las características de la operación y al objetivo que va a cumplir. Entonces, mal haríamos nosotros adelantarles un contrato de fideicomiso porque no va a ser igual. Pero sí tiene que tener en consideración que tiene algunas cláusulas tipo, que todo contrato de fideicomiso tiene que tener. ¿Y cuáles son? Las cláusulas de lavado de activos, las cláusulas de anticorrupción, las cláusulas de registro de firmas, las cláusulas de, ¿cómo le llamamos esto? De arbitraje, y una otra cláusula que no me acuerdo, pero en general son contratos que se desarrollan de acuerdo al proyecto y de acuerdo a las características de cada operación. Gracias. Gracias, José. Bien, estamos ya sobre la hora. Hay algunas preguntas que nos han enviado al chat y veo algunas manos levantadas. En pantalla estamos mostrando los correos electrónicos de José y Martín, y me permito pedirle su autorización para que quienes tengan algunas preguntas se las puedan enviar directamente, ¿correcto? Ok, bien. Sí, si hay problema, Oscar, las preguntas que pudieran quedarse por falta de tiempo y no puedan ser respondidas por nosotros en este momento, por favor, tienen nuestros correos electrónicos para que puedan enviarnos sus consultas y nosotros gustosos las responderemos. Perfecto, ahí los estamos mostrando en pantalla, por si acaso pueden tomar nota. Y recordarles solamente a los que nos están siguiendo y que ya nos conocen que la próxima semana tenemos otro seminario que es principales modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que va a estar enfocado a bienes y servicios, y contamos con la participación del expositor Roy Álvarez, el abogado Roy Álvarez, algunos de ustedes ya lo conocen, quien se desempeña actualmente como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Están todos cordialmente invitados. Y finalmente, en pantalla les dejamos nuestros datos de contacto para cualquier consulta que puedan tener, ¿no? Y al final, nuestras redes sociales, donde publicamos también en nuestro canal de YouTube, va a estar publicado el video de esta exposición, en caso no hayan podido acceder completa a la exposición. La próxima semana publicamos ya el video en nuestro canal de YouTube. Le cedo la palabra a Martín y a José, por favor, para que se puedan despedir de los asistentes, agradeciéndoles mucho su participación, su colaboración, y esperando que de repente podamos hacer otro evento en alguna otra oportunidad, siempre dispuestos a apoyar en estos temas de contrataciones públicas. Oscar, gracias. Por mi parte,
nuevamente las disculpas del caso por los problemas técnicos que se presentaron y que no me han permitido presentar el video. No me gusta estar en incógnito, pero lamentablemente no ha sido posible. Les pido las disculpas del caso. Y para nosotros es muy grato poder participar en estos webinars porque, como lo dijimos al principio, nuestra misión como Banco de Desarrollo es difundir el uso del fideicomiso para el desarrollo de obras de infraestructura. Y la obra de infraestructura es la que necesita el país, una obra de infraestructura de calidad es la que necesita el país para fomentar empleo y generar desarrollo. Entonces, nosotros quedamos a tu disposición, Oscar, para si más adelante podemos participar individualmente o de la mano con otros expositores, que puede ser SUNAT, OCE, el mismo Ministerio de Economía, en la promoción y divulgación de estos fideicomisos, encantados de poder participar nuevamente. Y a cada uno de los oyentes de este webinar, les agradezco por su tiempo, por su paciencia y quedamos siempre dispuestos para poder absorber sus consultas. Adelante. Gracias y muy buenas noches. Adelante, Martín. No, simplemente me queda solo agradecerte, Oscar, por esta labor maravillosa que tú haces para difundir justamente este tema que es tan importante, tan trascendental, digamos. Por supuesto, también agradecer su tiempo, su paciencia, porque hemos tenido algunas dificultades técnicas aquí, lamentablemente, pero sí, como bien señaló José, estamos a su disposición para seguir apoyándonos en lo que se necesita, y esa es la labor realmente que hace el Banco de Desarrollo, ¿no? De apoyar siempre a la MIPYME, digamos, a seguir adelante, y más aún a contribuir, digamos, con el desarrollo del país. Así que, nuevamente, gracias por todo, Oscar. Un placer estar con ustedes y ya será para otra oportunidad. Gracias nuevamente y buenas noches. Gracias a los dos. Nuevamente les informo que hemos superado la barrera de los 200 asistentes. Ya les vamos a pasar la lista para que ustedes también la tengan y puedan de repente comunicarse con ellos. A nuestros seguidores les damos las gracias por su participación, invitándoles nuevamente al seminario de la siguiente semana, repito, que va a ser las principales modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que se ha dado hace poco, ¿no? Enfocado a bienes y servicios. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos la otra semana. Gracias, Martín, gracias, José, nuevamente, hasta otra oportunidad.